Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Aldo Fragoso Díaz. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad de pediatría en el Hospital Central Norte de Pemex, una subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente es adscrito a la jefatura de pediatría y encargado de la misma en el Hospital Central Norte de Pemex. Doctor Aldo Fragoso, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la sesión. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor, la siguiente. Yo soy el doctor Aldo Fragoso Díaz. Muchas gracias por la invitación a INSABI. En estos 6 meses que hemos estado al pendiente del COVID, realmente yo como infectólogo pediatra, afortunadamente no hemos visto muchos casos de este tipo de enfermedades, pero pues hemos estado al pendiente de la presentación del COVID en lo que serían los adultos y adultos mayores. En mi hospital hemos tenido muchos casos, afortunadamente la mayoría leves, yo creo que el 95% leves y solamente el 5% de una forma moderada. Entonces vamos a empezar esta plática. Un poco de lo que es el COVID. Es un coronavirus, finalmente es un RNA coronavirus. Se conocen 3 tipos de importancia en cuanto a la medicina. El primero fue el SARS-CoV-1, que fue igual, se describió en China. Posteriormente en Oriente Medio el MERS-CoV, ¿sí? Y actualmente el SARS-CoV-2, que tuvo su inicio en Wuhan, en China en el año 2019, el año pasado, en diciembre, donde finalmente aquí estamos viendo la imagen de cómo se presenta este virus y poco a poco hemos estado, en base previamente a al conocimiento que teníamos de los coronavirus previos, saber cómo es este virus y de esta manera yo siempre les he dicho a mis alumnos que si ustedes saben contra qué nos estamos enfrentando, podemos de cierta manera dilucidar la manera de combatirlo. Entonces, este es el virus. La proteína S, que es de suma importancia actualmente para la vacuna, es donde se está desarrollando, porque se ha visto que es donde hay más antigenicidad y se puede desarrollar la vacuna a partir de esto. Y también lo que sería su principal receptor, que se ha demostrado que es el ACE2, que puede estar presente en varios sitios del organismo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Gracias. Lo que les comentaba, las partes del coronavirus son importantes porque a partir de ahí, ya sea que se empiece la activación o la unión a un receptor, que sería a través de la proteína S, que son 3 unidades idénticas en forma de círculo. Esto se va a fusionar a la cubierta membranosa del virus a la celular, y de ahí va a empezar la liberación de catepsinas y proteasas, y finalmente todo esto va a ser a través de su receptor, el AC2. ¿Sí? Esto funciona sobre todo a nivel pulmonar. Es importante, la siguiente, por favor, es importante mencionar lo que les comentaba. Por parte de la OMS se mencionó que teníamos que tener cuidado en cuanto a o teníamos que presentar un aislamiento por gotas y por contacto. El aislamiento de contacto se da sobre todo para casos de ébola, por eso es que los han visto con trajes Tyvek, con botas, con cubrebocas, con guantes. Todo eso es para un aislamiento de contacto estrecho. Esto funcionó sobre todo en China, ¿sí? Y en Japón, más que nada para darles más seguridad y evitar el contagio, ¿sí? Esto es parte de lo mismo, donde va a actuar, sobre todo los receptores AC se han visto más en pulmones, por eso es que este virus puede causar mucho daño a nivel pulmonar por la situación en la que se pueden presentar. Además de que también el virus se ha visto que puede causar daño directamente. Lo que nos atañe a esta plática, que es la de inflamación multisistémica en pediatría, es la generación de citocinas o la famosa tormenta de citocinas que estuvo mucho en boga al inicio de esto, que posteriormente se ha visto o se ha dejado un poquito para hacer más la anticoagulación para estos tipos de pacientes. ¿Sí? Aquí es muy importante que este tipo de virus va a actuar, va a bloquear los genes que producen el interferón, que el interferón, como ustedes saben, es uno de los principales antivirales endógenos que tenemos, y asimismo va a activar quimiosinas, como cuáles, como la interleucina 1, interleucina 6, ¿sí? Que esto va a ser reclutamiento de macrófagos e inflamación, que posteriormente vamos a ver
en nuestra enfermedad que nos atañe el día de hoy. La siguiente, por favor. Ok, el COVID, esto se aplicaría tanto en niños como en adultos, ¿sí? O sea, finalmente la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 no simplemente va a ser siempre lo más grave. Se describió desde el principio que lo más grave va a ser cerca del 5% de los pacientes que van a requerir terapia intensiva. El 80% va a ser de presentación leve o asintomáticos, como aquí lo vemos, ¿sí? Y un 15% puede ser moderado o grave. Esto quiere decir que no todos vamos a presentar la enfermedad de manera severa, igual, tanto en niños como en adultos. Se ha visto que en los pacientes adultos genera, por el tipo de inmunidad que presenta, va a tener mayor respuesta o mayor activación del sistema inmune y eso de cierta manera puede deteriorar a los pacientes, ¿sí? En los niños, como les comentaba, afortunadamente, la mayoría son asintomáticos o llegan a presentar formas leves. Se habla de que la inmunidad protectora puede ser por anticuerpos neutralizantes anti-S, los linfocitos TCD8 citotóxicos que están más presentes, la respuesta TH1, al igual que el interferón. Y finalmente, en los casos más graves o críticos, la disregulación inmune, que está presente tanto en los cuadros de sepsis, donde es una inflamación aguda que va a desencadenar la tormenta de citocinas, que estas citocinas pueden favorecer y hacer que el pulmón sea dañado y causar un síndrome de distrés respiratorio grave. Asimismo, la coagulopatía y la falla orgánica múltiple. La siguiente, por favor. Ok, esto es igual, más que nada para explicar las etapas. La etapa primaria va a ser la infección temprana, en la cual el virus se puede estar localizando, puede haber cierta replicación en lo que sería más que nada el sistema respiratorio superior, para posteriormente pasar a la fase pulmonar, que sería esta en medio, que sería cerca de los 10, 15 días, y finalmente la etapa en la fase hiperinflamatoria, que es pasando estos días, que es cuando el paciente se puede poner más grave, ¿sí? Por la misma que se menciona la tormenta de citocinas. Los síntomas clínicos en la fase inicial van a ser realmente constitucionales, un poco de malestar general, fiebre, tos seca. Aquí algo muy importante que a nosotros nos ha servido para poder diferenciar a los pacientes leves de graves es en la duración de la fiebre. La duración de la fiebre en los casos leves no debe ir más de 3 días. Cuando ya lleva más de 5 días, nos habla de que puede estar la replicación viral importante y probablemente está pasando una fase pulmonar de manera pronta, ¿sí? Que la fase pulmonar, en cuanto a los síntomas, va a ser la presentación de disnea, que esto a su vez también nos lleva a algo que se llama hipoxemia, que es lo que hemos estado viendo a través de esta enfermedad, ya de estos 6 meses que llevamos nosotros. Son pacientes que en la vida nosotros nos hubiéramos imaginado que con saturaciones de 40% a nivel periférico, 50%, iban a estar hablando, iban a estar platicando, iban a estar comiendo, ¿sí? Eso es lo que lo hace una neumonía muy atípica y pues realmente está rompiendo todo lo que teníamos o todo lo que habíamos visto nosotros al respecto de las neumonías, ¿sí? La fase hiperinflamatoria, que es donde nos va a atañer aquí nosotros, va a ser un paciente que presente shock, un síndrome de respuesta de distrés respiratorio importante y falla cardíaca también. Esto sobre todo se ha relacionado con pacientes adultos con relación con miocarditis, en niños no tanto, ¿sí? ¿Qué signos clínicos o de laboratorio podemos encontrar? La linfopenia, que se ha visto con un marcador de gravedad, podemos encontrarlo, y asimismo elevación de transaminasas, procalcitonina normal, porque no es una infección bacteriana, y en la TAC, la tomografía pulmonar, vamos a encontrar los clásicos alteraciones periféricas, en vidrio despulido que nos da la infección por el virus. Aquí en el síndrome hiperinflamatorio tenemos lo que nos va a ayudar a nosotros para hacer la distinción de lo que sería el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrico, que sería la elevación de PCR. Este es muy característico y es un dato de mal pronóstico para los pacientes pediátricos. Asimismo, la elevación de HL, interleucina 6, dímero D, ferritina, troponina y péptido natriurético. También ese es un marcador de estado grave y de ingreso a la terapia. Los fármacos potenciales aquí, pues realmente cada vez que pasa esto, pues nosotros de cierta manera nos sentimos más, pues con menos armas, ¿sí? Al principio recordarán la hidroxicloroquina, fue algo que estuvimos usando, después salió de que ya no se puede usar. El Remdesivir también, que era muy prometedor, pues no ha dado los resultados como esperábamos.
Asimismo, la ivermectina que se estuvo dando en cierto momento ya se dejó de dar como tratamiento, ¿sí? El plasma convaleciente, también han salido artículos recientemente que no es tan conveniente. Asimismo, por lo mismo de la tormenta de citocinas, se usó el tocilizumab, que también tiene como mes y medio, 2 meses que Roche sacó que realmente no había mejoría con estos medicamentos. Lo único que hasta el momento se ha visto finalmente es el oxígeno que se le proporciona a los pacientes porque lo necesitan, el uso de corticosteroides en casos severos o graves. Asimismo, está en protocolo para estos casos de síndrome de inflamación multisistémica en pediatría el uso de inhibidores de interleucina 1 e interleucina 6, que sería como el tocilizumab. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué es esto de síndrome inflamatorio multisistémico? Acuérdense que la medicina siempre, y sobre todo en estos casos, no ha permitido tanto para el desarrollo de la investigación, sino ha sido más que nada observacional. Se vio en el Reino Unido, fue donde por primera vez se vio en abril de 2020, 8 niños sanos que presentaban choque cardiovascular, fiebre y datos de hiperinflamación. A esto, finalmente, estos niños se pudieron estudiar, se analizaron y vieron que tenían antecedentes o tenían datos de infección por coronavirus, ¿sí? Esto pasó primero en Reino Unido. Después hubo varias publicaciones, tanto en Francia como Italia, donde comentaban algo similar, ¿sí? Se pensó que podría ser algo relacionado al virus, al coronavirus, pero posteriormente, mediante han salido los estudios, se ha visto que puede ser un factor disparador, no tanto causal, pero sí disparador. ¿Por qué? Porque no lo presentan de manera inmediata, sino con el antecedente de la infección es cuando posteriormente empiezan los datos del síndrome inflamatorio multisistémico. Igualmente en Estados Unidos, en mayo, el 14 de mayo se emitió la alerta de salud nacional por casos similares de criterio de síndrome multisistémico inflamatorio en niños. Por lo mismo, inclusive se mencionó que síndrome parecido a Kawasaki o Kawasaki-like. La siguiente, por favor. Para los que saben del Kawasaki, el Kawasaki es una enfermedad frecuente en pediatría. De hecho, yo digo que es de los exantemas es el más grave porque puede poner en riesgo a los niños. Lo característico del Kawasaki es que generalmente se presenta en menores de 3 años. ¿Sí? Eso es lo característico del Kawasaki. Es más en población de origen oriental. ¿Sí? Y finalmente aquí yo siempre que hablo de Kawasaki hablo de que hay que tener el pendiente, yo siendo infectólogo, cuando tienen más de 5 días con fiebre un paciente menor de 3 años, hay que descartar Kawasaki hasta no decir esto no es. ¿Por qué? Porque de todas las exantemáticas es la que puede causar la muerte, ¿sí? Porque puede presentar complicaciones como son las aneurismas de las coronarias. Por eso es importante tener presente siempre el Kawasaki. Ok, regresando al tema, el síndrome inflamatorio multisistémico, lo más característico que se ha visto a través de todos los estudios que han salido es la fiebre, las manifestaciones mucocutáneas que no son tan frecuentes. Aquí lo que mencionan sobre todo es que puede ser del síndrome inflamatorio multisistémico, lo que se ha visto son síntomas digestivos como vómito, náusea, inclusive hay algunos casos donde reportan que los metieron a cirugías pensando que era apendicitis o adenitis mesentérica y no era, sino que eran parte del síndrome inflamatorio multisistémico. Recordando del Kawasaki, la fiebre, la manifestación mucocutánea similar a la enfermedad de Kawasaki, la vasculitis y al aneurisma de la arteria coronaria, que esto es finalmente lo más grave que puede presentar el Kawasaki, el síndrome de choque tóxico, linfocitocitosis hemofagocítica también, y por lo mismo síndrome de activación de macrófagos. Estos son algunos diagnósticos diferenciales que pueden presentarse asociados a la presencia del coronavirus. La siguiente, por favor. Esta es la amplia gama de patrones clínicos que puede presentar la infección por coronavirus, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Se menciona que puede haber un síndrome multisistémico inflamatorio, el cual no tenga presentación de choque, ¿sí? Que finalmente puede ser igual de grave, pero sin presencia de choque. Puede haber uno que sea como enfermedad de Kawasaki, otro que presente como choque por enfermedad de Kawasaki, otro que podría ser la síndrome de activación de macrófagos, como habíamos hablado en la tormenta de citocinas,
igualmente la infostocitosis hemofagocítica secundaria y el síndrome de choque tóxico. Aquí es muy importante, aunque es una infección viral, aunque se relaciona con la liberación de citocinas, tener presente que algunas veces no siempre va a ser solamente viral, sino también dejar cobertura para algunas bacterias que pueden afectarnos. La siguiente, por favor. Ok, muy bien. ¿Qué sería esto que les comentaba del síndrome multisistémico? El coronavirus, en la etapa inicial, se va a entrar, va a estar presente inclusive en algunos casos asintomáticos o levemente sintomáticos. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen un poco de rinorrea, fiebre de 2 días, tos, y de ahí, de esta colonización nasofaringea o afectación nasofaringea, va a pasar a activar lo que serían los macrófagos. Por eso es también aquí importante la activación de otras células que pueden desencadenar o favorecer la inflamación. Estos macrófagos van a activar a las células T ayudadoras, que a su vez va a activar a las células B, que se van a formar en células plasmáticas y van a producir anticuerpos, ¿sí? Que esto se puede relacionar con la hiperinflamación. A su vez, las células T ayudadoras pueden producir estas interleucinas, que son características de inflamación, como el factor de necrosis tumoral beta, la interleucina 12, la 6, la 1, la 23, el interferón gamma, y esto desencadenar la tormenta de citocinas, ¿sí? Esto puede variar mucho en cuanto a la presentación. No sabemos bien qué pacientes pueden presentarlo y cuáles no. Y esto, a su vez, esta misma tormenta de citocinas estimular a macrófagos, neutrófilos y monocitos, sobre todo la respuesta innata, y activar la misma respuesta hiperinmune. Es lo que les comentaba, no sabemos bien cuál puede ser la causa. Se dice que puede ser una predisposición genética. En varios casos se ha visto afectación, sobre todo en raza europea, en latinos también, no en orientales, como podría estar acostumbrado el síndrome de Kawasaki, ¿sí? Las presentaciones clínicas de este síndrome inflamatorio, se menciona que más que nada va a ser una disfunción ventricular. Los casos más severos van a presentar la disfunción ventricular, no tanto miocarditis como les había dicho, que esto puede desencadenar en choque y se caracteriza porque se menciona que estos pacientes que han llegado a presentarse, sobre todo en Francia, se dice que se manejaron con inotrópicos y la respuesta fue inmediata, 2-3 días, y mejoró la respuesta cardíaca. No así en las miocarditis, que muchas veces tardan más tiempo en mejorar la situación, ¿sí? Algunos casos con falla renal, cambios en la piel, lo característico del exantema, y lo característico del edema pulmonar aquí, y datos de consolidación y atelectasias. Lo más característico del síndrome inflamatorio multisistémico es la presencia de lo que sería el Kawasaki-like, más síntomas gastrointestinales. Aquí, a diferencia del COVID clásico, que es síntomas respiratorios, aquí son más gastrointestinales lo que se ha reportado, ¿vale? La siguiente, por favor. Ok, este es un ejemplo de cómo va a ir cambiando tanto la presentación de lo que podemos aislar en los pacientes, porque muchas veces ustedes que están en la práctica viendo pacientes de COVID, se van a dar cuenta que les van a llegar, es que me hicieron la prueba rápida. La prueba rápida realmente no nos sirve mucho si se hace en esta primera semana, ¿sí? Nos sirve después de la primera semana, donde podemos ver a lo mejor la IgM y la IgG, ¿sí? Yo muchas veces no recomiendo esta prueba rápida para hacer un diagnóstico en ese momento de COVID. Lo que sigue siendo, presentando sensibilidad más elevada es la PCR, ¿sí? La PCR a partir del día 5 se ha visto que tiene mejor sensibilidad, sobre todo si ustedes empiezan con síntomas y la piden a las 24 horas, muy pocas veces van a poder aislar al virus, ¿sí? Igualmente, se menciona que hasta cerca de los 14 días puede seguir siendo producir cuadros, siendo infectocontagioso. Después de este tiempo puede seguir la carga viral, pero ya no va a ser contagioso. También asimismo se relaciona la prueba de PCR positiva con la presencia de síntomas. Igual, si el paciente está sintomático, es muy difícil que pueda causar más infecciones en los pacientes o en las personas que están a su alrededor. Respecto a la presencia de la IgG, no sabemos bien cuánto tiempo pueda durar. Hay diversos estudios que mencionan que puede durar 2 a 3 meses y más que nada como presente y para saber qué pueden encontrar y en cuánto tiempo, ¿sí? Por eso aquí les mencionaba el periodo de ventana, que puede ser los primeros 7 días,
las inmunoglobulinas están negativas y la PCR está positiva. En la fase temprana puede estar la IgM positiva, la PCR positiva, pero la IgG negativa. En la fase activa, los tres van a estar presentes. En la fase posterior, la PCR va a estar positiva, la IgM ya se negativizó y la IgG va a estar positiva. Y ya en la fase de recuperación, la PCR está negativa, la IgM negativa y la IgG positiva. Desde este momento, desde la fase posterior podemos hablar que ya son 21 días, de hecho lo que les comentaba, de 14, ya pierde mucho el cuadro infeccioso, la contagiosidad que pueden presentar, ¿sí? Más no obstante, les seguimos recomendando a los pacientes que sigan usando las medidas de seguridad. La siguiente, por favor. ¿Por qué esto? Finalmente, en los diversos estudios que se han realizado, no todos presentan la PCR positiva. Se menciona que un 75% de los pacientes con este síndrome multisistémico de inflamación van a presentar la PCR positiva, un 80% con IgG positiva y en algunos casos solamente hay asociación epidemiológica, se mencionan como un 15% de casos. O sea que finalmente, como les decía, el Kawasaki muchas veces se ha dicho, es que puede ser un enterovirus, es que puede ser por el clima. Finalmente no se tiene un agente causal. Sí hay algunos disparadores, ¿sí? En este caso se ha pensado que el SARS-CoV puede ser un disparador en la mayoría de los casos que se ha relacionado. ¿Qué afectación pueden presentar estos niños con síndrome multisistémico de inflamación? Conjuntivitis vulvar en un 89%, afectación en la mucosa labial, como en el Kawasaki. Pueden presentar linfadenopatías mesentéricas y cervicales. Lo más característico se menciona que pueden ser mesentéricas, por eso es lo del dolor abdominal y síntomas digestivos. El rash en un 57%, ¿sí? Aquí también lo importante, una fiebre mayor a 4 días más astenia en el 100% en una edad media de 10 años. Igual lo mismo, el Kawasaki es antes de los 4 y estos casos se dieron en mayores de 4, pacientes más grandes, ¿sí? De edad. Signos neurológicos no tuvo tanta afectación. Los signos respiratorios, como les decía, aquí no hay tanta afectación como en el COVID clásico. Aquí los signos respiratorios fueron un 34%, mientras que los gástricos 60%. Lo característico en los casos graves por este síndrome va a ser la presencia de disfunción ventricular izquierda, ¿sí? De los pacientes que llegaron mal, el 100% presentaban esto, la disfunción ventricular, el shock en un 64%, algunos requirieron ECMO, el 28%, había dilatación coronaria en un 17% y pericarditis en un 8%. Lo característico de las infecciones virales muchas veces va a ser la miocarditis y pericarditis, no tanto en este virus, como les comentaba. En él es más que nada la disfunción ventricular, se menciona que por edemia del miocardio, más que por inflamación. Y los síntomas digestivos, que son la náusea, la diarrea, y en algunos casos, se mencionan 2 casos que tuvieron que hacer la laparoscopía exploratoria, pensando que podía ser un cuadro apendicular, siendo negativo. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo poder diferenciar? Es difícil, aparentemente, pero de primera instancia, un Kawasaki con un síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a SARS-CoV es la edad, ¿sí? Aquellos menores de 4 años puede ser un Kawasaki, ¿sí? Aquellos que pueden presentar mayor a estos 4 años va a ser sobre todo relacionado con SARS-CoV, va a ser el síndrome multiinflamatorio sistémico. La fiebre es más característica más de 5 días sin explicación aparente y por lo menos 4 o 5 de los criterios que presenta el Kawasaki. Uno es una inyección conjuntival, ¿sí? Sin presentar lo que sería la secreción conjuntival. Se ven los ojos rojos característicos. Cambios en la mucosa oral, la lengua en fresa es muy característica del Kawasaki, las fisuras labiales también, y la faringe hiperémica, sin presencia de exudados, ya que si hay exudados, pues puede ser otra presentación bacteriana. Cambios en la región distal, extremidades, sobre todo al principio del cuadro, vamos a tener eritema, lo que sería en palmas y plantas, al igual que edema. Ya posteriormente, ya en la fase convaleciente, que es cerca de los 10 días, podemos presentar la descamación característica periungual, ¿sí? El exantema va a ser polimorfo, el que van a presentar en el Kawasaki, y también la linfadenopatía cervical, por lo menos un ganglio linfático de un solo lado, mayor a 1.5 centímetros de diámetro. También aquí hay que tener presente que no nada más todos los Kawasaki se van a presentar igual. Hay algunos Kawasakis que son incompletos, que se menciona que son la variante que deben de persistir es la fiebre mayor a 5 días,
más 2 o 3 de los criterios anteriores clínicos que habíamos comentado. Igual, síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki es hipotensión arterial sistólica, disminución de al menos 20% de la basal, y los criterios adicionales aquí es muy importante la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la hipoalbuminemia, la hipertransaminasemia, porque llega a presentar cuadros de colecistitis, leucocitosis importante, piuria estéril, y si hay afectación ya después de 10 días, se menciona que hay mayor riesgo de aneurismas coronarios, y el electrocardiograma nos puede demostrar estas alteraciones. Ahora, en el síndrome multiinflamatorio sistémico, lo consistente va a ser la fiebre, sobre todo mayor a 3 días. Aquí no es tanto a 5 días, es mayor a 3 días. Puede haber esplenomegalia que no se presenta en el Kawasaki. La citopenia, se menciona que puede haber anema, trombocitopenia y tendencia a la linfopenia. Eso es muy importante, ¿sí? Aquí les mencionaba hemoglobina 9, plaquetas menos de 100, neutrófilos menos de 1000. Puede haber hipertrigliceridemia mayor a 265 y fibrinógeno menos a 250. Y también por lo mismo de la activación a los macrófagos, puede haber hemofagocitos en médula ósea, vaso, ganglios o hígado, y la ferritina, que aquí no la habíamos mencionado, puede estar mayor a 500. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto cuando no hay lesión a nivel del miocardio. Cuando hay lesión a nivel del miocardio, se ha visto que el péptido natriurético nos sirve de mucho. El síndrome, no sabemos bien la incidencia. Hubo estos casos, sobre todo, que se reportaron en lo que sería Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, fue donde más se reportaron. Aquí en México realmente se ha hecho una búsqueda exhaustiva, sí se han reportado algunos casos, sobre todo en los institutos donde se reciben mayor número de casos de COVID en niños, ¿sí? La complicación es rara de COVID en niños. Los niños mayores y adolescentes previamente sanos lo pueden presentar. Lo de la raza negra hispana no es tanto que sea más susceptible, pero sí se ha visto que este cuadro se ha presentado más en estos pacientes. Asimismo, asma y obesidad ha sido. Por lo mismo, los niños obesos hay que recordar que tienen problemas de inflamación, ¿sí? Una inflamación como no duele, como no se ve, pues el niño persiste obeso, ¿sí? Y la edad promedio de presentación fue de 8 a 11 años de estos cuadros de síndrome inflamatorio. La siguiente, por favor. No existe un mecanismo fisiopatológico establecido. Lo que les comentaba, se ha tratado de establecer una relación causal entre el SARS-CoV, por eso se ha hecho las PCRs, se ha tratado de hacer la detección serológica y asimismo la relación epidemiológica en cuanto a los cuadros de síndrome inflamatorio multisistémico. Los síntomas se han presentado 4 semanas posterior a la infección de SARS-CoV, lo que nos hace pensar que puede ser un factor trigger, y es mayor el porcentaje de pacientes con IgG que con PCR positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente que sería un cuadro posinfeccioso descontrolado, como se menciona. ¿Sí? La siguiente. No tanto un daño viral, sino es igual nuestro sistema inmune que nos pone alerta y nos afecta en algunos casos. Por eso es que puede afectar más a los adolescentes, en los escolares o a los adolescentes. Esa es la presentación que podemos presentar en estos casos de en la tormenta de citocinas en niños. Puede ser el PIM sin choque, como les había comentado previamente, en la enfermedad Kawasaki completa, incompleta o similar a Kawasaki. Aquí una activación de macrófagos y finalmente la presentación más grave, que es el síndrome multisistémico inflamatorio con choque, cardiogénico o distributivo y la miocarditis. Como les comentaba, la miocarditis no es tan frecuente, no se ha visto. Por eso es importante hacerles ecocardiograma a los pacientes que llegan chocados con antecedente coronavirus, ver si no están presentando una afectación asociada al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. La siguiente, por favor. Esto es más parecido. Finalmente, acuérdense que el espectro clínico del COVID va a variar. Puede ser desde el asintomático, síntomas leves, hasta aquel que presente choque. Generalmente es muy difícil, son casos raros que pueden llegar a presentarse con choque. La siguiente, por favor. Ok, acerca de la revisión que se ha realizado, se vieron que 129 artículos con 505 niños con este síndrome, 47% tenían SARS-CoV negativo por PCR o anticuerpos. Esto es una medida de 9 años. Por eso es lo que les comentaba, que realmente varían los estudios en los cuales se ha tratado de elucidar o se ha tratado de relacionar, pero no en todos los casos ha quedado completamente claro. De ahí la importancia de seguir nosotros evaluando
y realizando estudios para tratar de demostrar la infección en los cuadros de Kawasaki que presentemos, sobre todo en aquellos pacientes de mayor edad a la típica que se presenta el síndrome de Kawasaki. Aquí un poco lo que les había comentado, lo que van a presentar generalmente va a ser 100% fiebre, el 88% gastrointestinal, 59 rash, 57 quelitis, que son las lesiones peribucales, 50% conjuntivitis y 47% edema o eritema, sobre todo en lo que sean las extremidades distales. Tiene un índice de mortalidad de 1.4. Hay muchas revisiones donde hay una francesa que dice que de sus casos severos, que fueron aproximadamente 32, no tuvieron ningún caso de mortalidad, ¿sí? Y una estancia en terapia intensiva cerca de 7 días y egreso a los 10 días. La siguiente, por favor. Aquí es importante mencionar que estos niños, pues nuestros niños generalmente no tienen patología asociada, a diferencia de los adultos. Entonces, en cuanto sale del cuadro, finalmente se puede pensar en una alta temprana. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un cuadro sospechoso de PIMS? Finalmente hay que buscar que haya evidencia de inflamación. Hay que verificar la función cardíaca, aunque sea algo leve, función renal, función hepática. Hay que buscar o tratar de identificar el antecedente de la existencia en contacto con virus. Igual, descartar otras condiciones. Actualmente estamos todos conscientes que es pandemia, pero también las otras enfermedades no se van de vacaciones. Entonces, tener presente también otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Aquellos que tengan buen estado general, se va a revisar clínicamente íntegro todo el paciente para ver que no tenga los datos característicos del Kawasaki. Pedimos una biometría hemática y una PCR. ¿Por qué PCR? Porque se ha visto que es un parámetro de gravedad que puede variar desde el principio. Los resultados anormales ameritan ampliar el abordaje, que sería hacer lo que amerita una moderada severa, que es igual a la BH completa, la PCR con la velocidad de sedimentación globular, procalcitonina para descartar que no pueda ser un cuadro bacteriano, la ferritina con parámetro de inflamación, al igual que la PFH y la lactato deshidrogenasa. Los electrolitos séricos y química sanguínea para saber cómo está el hígado y el riñón, el examen general de orina, también para descartar otro cuadro infeccioso, los tiempos de coagulación, el dímero D, fibrinógeno. El dímero D nos ha ayudado mucho a nosotros en el caso de COVID como un factor de pronóstico de gravedad en el cual nos podemos basar y podemos dar un tratamiento adecuado. También las troponinas, si hay sospecha de que pueda haber afectación cardíaca, y así como el péptido natriurético, ¿sí? El panel de citocinas, si lo tienen disponible, la interleucina 6 estaría adecuado. La siguiente, por favor. El SARS-CoV-2, finalmente es lo que les comentaba. Todos deben tener PCR y serología para SARS-CoV-2. En algunos lugares se pudo hacer y se pudo generar la situación de poder realizar dobles pruebas, sobre todo en Europa, en España. Se hacía una prueba inicial y una prueba posterior para poder determinar, en base a lo que hemos visto, y finalmente eso no nos va a detectar si esta infección ya se dio, ¿sí? Esto es más que nada clínico. El tiempo que se ha visto se puede ser hasta 28 días en los cuadros más severos, ¿sí? El 60% de estos pacientes que se les realizó la PCR y la serología vieron que la IgE era positiva y la PCR negativa, el 30% IgE positiva y PCR positiva, y menos del 15% de la IgE negativa y PCR negativa, lo que les mencionaba. Y en estos pacientes, el 15% se trató de buscar una asociación epidemiológica para poder descartar la presencia o el antecedente de exposición a SARS-CoV-2. Otros patógenos, lo que les comentaba, el Kawasaki, pues no nada más ha sido relacionado al SARS-CoV, se ha relacionado a otros tipos de virus, como adenovirus, enterovirus. Entonces aquí sería importante poder hacer el estudio para descartar ese tipo de patologías. La detección de otros patógenos respiratorios, sobre todo ahora hay que estar más al pendiente porque se avecina la temporada de influenza, ¿sí? Entonces va a ser influenza más COVID, por eso hay que recomendar la aplicación de la vacuna de influenza para todos los pacientes, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir hemocultivo, urocultivo, cultivo de exudado faríngeo, porque puede presentarse con un cuadro muy parecido al síndrome de choque tóxico derivado por estreptococos. Coprocultivo, hisopado nasofaringio, PCR y serología para Epstein-Barr, CMV, enterovirus y adenovirus. La siguiente, por favor. Cardiología, aquí, sobre todo en los pacientes que tengan falla del ventrículo izquierdo, tenemos que pedir troponinas, el péptido natriurético, si tenemos la posibilidad de poderlo solicitar,
un electrocardiograma, y aquí es súper importante el ecocardiograma para ver qué tanto tiene de disfunción nuestro ventrículo, ¿sí? En algunos casos, la resonancia magnética cardíaca, nosotros en el medio que estamos, yo creo que con un ecocardiograma podría ser más que suficiente para poder hacer el diagnóstico de falla ventricular. Función y coronarias normales, esto generalmente no va a ser al momento. Se menciona que una semana después en el Kawasaki puede presentar las ectasias o los aneurismas de las coronarias, ¿sí? La dilatación algunas veces puede llegar a existir una dilatación de 2 a 3 días, es raro, ¿sí? Y que se permanezca el tamaño estable hasta que se pueda realizar otro ecocardiograma a las 2 semanas, ¿sí? Y otro control al mes para ver que no varíe mucho esta dilatación o los aneurismas. La disfunción sistólica, miocarditis y coronarias normales hay que repetir de acuerdo a cómo vaya la evolución del niño. Acuérdense, lo característico del médico mexicano es la presencia de la clínica. Ante todo es la clínica, siempre bases en la clínica. La siguiente, por favor. Lo demás finalmente son estudios complementarios. Complementarios, nos van a complementar un diagnóstico o una evolución. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales, lo que les comentaba, va a ser una sepsis bacteriana, por eso es súper importante tomar hemocultivo y tener presente también dejar cubierto para las bacterias en este sentido, cuando menos de manera inicial. Se toma el hemocultivo y se empieza antibiótico, ¿sí? Porque son enfermedades graves. La enfermedad de Kawasaki, algunos pacientes que llegan a presentar el PIMS cumplen criterios para Kawasaki completo e incompleto y se tienen que tratar como tal, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se debe tratar. Lo que les comentaba, el síndrome de choque tóxico debido a estafilococo o estreptococo, por eso es importante el exudado faríngeo. Comparten características con el PIMS, sobre todo algunas veces también cuando llegan a estar en una etapa avanzada con el choque. Necesitamos estudios de microbiología para distinguir la etiología. La apendicitis, algunos cuadros, como les mencionaba, sobre todo en fascia, en Francia sí se detectaron casos de apendicitis. Otras infecciones virales relacionadas sobre todo con exantema y afectación cardíaca, que puede ser el Epstein-Barr, CMV, adenovirus y enterovirus. Hay que pedir si tenemos dentro de nuestras posibilidades PCR o serología para este tipo de virus. Síndrome de activación de macrófagos, esta también puede ser una enfermedad severa y que pueden presentar los niños sobre todo de manera exagerada y aquellos con afectación reumatológica. Va a tener afectación multiorgánica, afectaciones en la celularidad y anormalidades en la función hepática y síntomas neurológicos. ¿Sale? El lupus eritematoso sistémico, este sería ya más que nada en pacientes más graves, va a ser una enfermedad multisistémica fulminante, puede tener un predominio de afectación renal o del sistema nervioso central, que como hemos visto el PIMS no es tan frecuente, entonces ya desde ahí podríamos pensar en otra cosa. Y la vasculitis, que finalmente también el Kawasaki es una vasculitis de medianos vasos, entonces aquí las vasculitis también pueden presentar fiebre, rash, marcadores inflamatorios elevados. Hace un rash asociado a COVID-19, pero esto acuérdense que es muy importante, el rash asociado al COVID-19 es casi de manera inmediata a la infección, se asocia a la infección, el PIMS no, el PIMS es posterior a la infección. La siguiente, por favor. Ok, esto es más que nada lo que se ha comentado. Hay 3 instituciones o 3 organismos que estuvieron estudiando esto. El WHO, que mencionaba la edad de menores de 21 años, la clínica compatible con PIMS, incluyendo todos los siguientes que tuvieran inflamación por laboratorio. Es importante tomar estos parámetros, sobre todo nosotros en nuestro medio, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, así como la procalcitonina, dímero D, ferritina. Si en nuestra institución podemos tomar interleucina 6, adelante, y así mismo una BH para ver la linfopenia, que puede llegar a asociarse con una enfermedad grave, ¿sí? Aquí lo que mencionan los de WHO es que es un involucro multisistémico con 2 o más sistemas afectados que pueden presentar choque, elevación de la troponina, el ecocardiograma anormal, va a haber arritmia, igual lo respiratorio puede presentar la neumonía, embolismo pulmonar, el renal, la falla renal, neurológico, una meningitis aséptica, convulsiones, hematológico, coagulopatía, sobre todo por consumo, gastrointestinal, elevación de enzimas hepáticas, diarrea, ilio, dermatológico, puede haber mucositis, en algunos casos se ha relacionado o hay que descartar con un Steven Johnson, y una conjuntivitis no superativa. La CDC baja más la edad a 19 años, una fiebre, como les había comentado, mayor a 3 días, signos clínicos de afectación multisistémico, al menos 2 de los siguientes, más hipotensión o choque. El rash o conjuntivitis no purulenta bilateral, la inflamación mucocutánea, oral, manos y pies,
y los síntomas gastrointestinales, lo que le comentaba. Aquí es muy importante tener presente los síntomas gastrointestinales. La afectación que podemos encontrar en laboratorio, en este caso va a ser la coagulación, afectación en la coagulación con los tiempos, el dímero D elevado, la disfunción cardíaca, el ecocardiograma también alterado, el péptido natriurético elevado, la troponina elevada y los parámetros de inflamación elevados. Sobre todo, la proteína C reactiva, cuando estábamos hablando del corazón, es de suma importancia. Siempre hay que buscar que no haya otras causas de inflamación o de infección, como la sepsis bacteriana, el síndrome de choque tóxico, y hay que tratar de evidenciar el antecedente o la infección en ese momento de SARS-CoV-2 mediante una PCR o una serología. Y aquí también lo que era el Royal College de Inglaterra, lo que mencionan ellos es que va a ser en menores de 18 años, va a ser una fiebre persistente. Aquí no dicen cuánto tiempo. La evidencia de al menos una falla orgánica, que sería choque o disfunción cardíaca, la disfunción respiratoria, disfunción renal, síntomas gastrointestinales y alteración neurológica. Ellos mencionan la alteración neurológica, mientras los otros dos no mencionan tanto esto, sino más que nada lo gastrointestinal. Y lo que todos, exclusión de causas infecciosas, sobre todo bacterianas, en aquellos casos que no se puede demostrar la existencia del SARS-CoV. La siguiente, por favor. Objetivos. Pues aquí finalmente, como les comentaba, es un cuadro en el cual la hiperinflamación es lo que está presente. Entonces, ¿qué hay que dar? Hay que desinflamar. Sobre todo, hay que tratar de restaurar una función orgánica a su normalidad, evitar que haya secuelas, sobre todo en sistema cardíaco, y reducir la mortalidad, que es lo más importante en nuestros pacientes. El manejo intrahospitalario, aquellos pacientes que tienen sintomatología leve pueden ser tratados de manera ambulatoria con seguimiento cada 48 horas. Aquí es muy importante, tanto en adultos como en niños, hacer el seguimiento, a lo mejor no las 48 horas. Aquí se recomienda 48 horas para el PIM, pero finalmente para los COVID, a los 7 días hay que realizar una revaloración. Pacientes que presenten sintomatología moderada severa deben ser internados para vigilancia, mínimo en una unidad de pediatría para estar al pendientes y de la falla cardíaca. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, compromiso ventilatorio o complicaciones de riesgo deben ser internados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La siguiente, por favor. Y aquí, ¿qué es esto? O sea, finalmente es una tormenta de citocinas, es una disregulación inflamatoria. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Más que nada, dar, o sea, ha tratado de favorecer el uso de fármacos inmunomoduladores que pueden ayudar a corregir el estado hiperinflamatorio y prevenir las lesiones a órgano blanco. El objetivo de todo esto es disminuir la mortalidad y secuelas. ¿Qué secuelas que se ha visto en el Kawasaki o en el PIMS? Los aneurismas coronarios o la falla cardíaca. La producción excesiva de citocinas inflamatorias se menciona que en algunos casos puede ser una reacción directa al virus o un fenómeno posinfeccioso. Actualmente se dice que es más que nada un fenómeno posinfeccioso todo esto. La siguiente, por favor. Ok, aquí, ¿cuál es el tratamiento para el PIMS relacionado a Kawasaki? Es un inmunomodulador, es la aplicación de inmunoglobulina humana. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis recomendada? Se recomienda que sea de 2 gramos a kilogramo dosis endovenosa. En algunos casos, cuando se menciona que podemos dar un bloqueador de la interleucina 1, que es el anikinra, de 2 a 4 miligramos kilogramo dosis. No se usa tan frecuentemente. Usábamos anteriormente el tocilizumab, que es bloqueador de la interleucina 6. En estos casos, finalmente, cuando es un cuadro relacionado a Kawasaki, lo indicado es, en cuanto se haga el diagnóstico, iniciar la inmunoglobulina para disminuir el riesgo de lo que se podría tratar los aneurismas cardíacos. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo va a actuar la inmunoglobulina intravenosa? Se menciona que los anticuerpos van a inhibir, en un estudio que hizo Pirk, menciona que el suero inhibía la infección por coronavirus, ¿sí? Y neutralizaba a este virus, ¿sí? Finalmente. Se ha visto también que la inmunoglobulina IB de donadoras con altos títulos de anticuerpos contra el sincitial respiratorio potencia la mejora de evolución de inmunocomprometidas con infección por sincitial respiratorio, controlando la replicación viral, reduciendo el daño al parénquima pulmonar y al epitelio respiratorio. Asimismo, Krauss evaluó la presencia de actividad antimicrobiana de 5 tipos de inmunoglobulina y encontró actividad contra el herpes CMV,
el virus varicela, el Epstein-Barr, parvovirus, sarampión y rubiola, contra estos virus finalmente. Los efectos contra metaneumovirus, adenovirus, BCR y virus BK no se ha especificado tanto, y entonces aquí entra la pregunta si ayudaría contra el SARS-CoV-2. Aquí finalmente con el Kawasaki sí se ha demostrado la siguiente, por favor. Con la enfermedad de Kawasaki se ha demostrado la utilidad de la inmunoglobulina endovenosa para disminuir el riesgo de la formación de aneurismas coronarios. La siguiente. Por eso es el uso, ¿sí? Efectos antiinflamatorios como anticuerpos neutralizantes, anticuerpos antibiotipo, unión a receptor FS y disminuir la producción de esta tormenta de citocinas, la supresión de citocinas patogénicas al momento de que ya inactiva a las células, modulación de función de los linfocitos T, supresión de TH1 y TH17. Esta es la manera en que se ha visto que mejora la situación de la inmunoglobulina intravenosa. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, las dosis aquí es lo que se comenta, va a ser igual para todo el PIMS. Aquí el PIMS sin choque va a ser de 2 gramos por kilo por dosis. La enfermedad de Kawasaki igual, completa o incompleta, va a ser de 2 gramos por kilo por dosis. Aquellos de síndromes de activación de macrófagos se puede usar 1 a 2 gramos por kilo por dosis. Y el PIMS con choque cardiogénico o afectación miocárdica va a ser igual a dosis. El único que no se permite no utilizar toda la dosis es el síndrome de activación por macrófagos. La siguiente. Ok, un pilar es lo que comentábamos, la inmunoglobulina. Actualmente los corticosteroides también se ha visto en aquellos Kawasaki, sobre todo que pueden ser resistentes a la inmunoglobulina, ¿sí? Se han usado corticosteroides para mejorar esa situación. ¿Cómo funcionan los corticosteroides? Inhiben la migración y producción de quimosinas. En el 2003 se usó contra el SARS, disminuyendo la fiebre, disminución de infiltrado pulmonar, mejoría de oxigenación. Aquí en un inicio no sabíamos bien cómo iba a responder, porque finalmente todos sabemos que los corticosteroides tienen un efecto inmunosupresor. Entonces, ante eso, pues todos tuvimos el miedo de que de por sí teníamos una infección, no sabíamos cómo iba a responder. Pero también del otro lado teníamos y sabemos que el corticosteroide es un antiinflamatorio por excelencia. Al principio no estaba muy bien elaborado, no se hicieron muchos protocolos al respecto, y actualmente ya se usa para los casos moderados o severos con hipoxemia, sobre todo la dexametasona en dosis bajita, por un ciclo de 7 días se ha usado para el tratamiento del COVID a nivel neumonía. En este caso, que es el caso del PIMS, se menciona que, como les comentaba, si se usa desde muy temprano, puede inhibir el inicio de la respuesta inmune, y el uso en pacientes en estado crítico con tormenta de citocinas, se menciona que puede causar una inhibición de la inflamación excesiva, la prevención del síndrome de respuesta inflamatoria aguda a nivel pulmonar y protección de función orgánica. ¿En qué pacientes se va a usar? Sobre todo en pacientes con deterioro de oxigenación progresiva, progresión en las imágenes, ¿sí? Son aquellos pacientes que tienen una evolución tórpida, se les toma de nuevo alguna imagen en cuanto a tomografía y se ve más afectación, se puede usar el esteroide. También aquellos en los que se pueda evidenciar una respuesta inflamatoria excesiva. El esteroide se recomienda en un ciclo corto de 3 a 5 días con un equivalente de metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Acuérdense que se tiene que administrar de acuerdo al ciclo circadiano en la mañana. La siguiente, por favor. Estos son en cuanto a ciclos cortos, pero también en otros, dentro del amplio espectro del PIMS, podemos utilizarlo de diferente manera, sobre todo en aquellos fenotipos que pueden ser resistentes a la inmunoglobulina. El PIMS sin choque se puede considerar la metilprednisolona de 0.8 a 2 miligramos por kilogramo día, máximo de 60 miligramos días, de 5 a 7 días, hasta normalizar la PCR. Aquí es muy importante, va a ser nuestro parámetro a seguir, y posteriormente seguir con prednisolona 2 miligramos kilogramo día durante 2 a 3 semanas, ¿sí? Esto es de manera inicial. Esto sería tanto para la enfermedad Kawasaki completa también, al síndrome de activación de macrófagos y al PIMS con choque. En estos casos, el PIMS con choque se recomienda, perdón, además de esto también, si no tenemos buena respuesta en cuanto a la PCR, considerar pulsos de metilprednisolona a 3 dosis, seguir a 1 miligramo por kilo, igual en los casos de activación por macrófagos o el PIMS con choque. Aquí van a ser un poquito más altos
los bolos, ¿sí? Para disminuir la respuesta inflamatoria. La siguiente, por favor. Ok, aquí volvemos a lo mismo. Finalmente, todo esto es inflamación. La tromboinflamación y la inmunotrombosis también es algo que tenemos que tener presentes. Aquí, en nuestros casos de cuadros de COVID leve, no es tan frecuente, ¿sí? Tenemos que tener presente que es una respuesta inflamatoria sistémica como parte de la inmunidad innata, la que tenemos presente. Y esto, en algunos casos, puede activar la cascada de coagulación y generación de trombina. Una vez que la coagulación es activada por respuesta inflamatoria a través de vías procoagulantes, vamos a tener mecanismos que pueden estar asociados a patógenos o también finalmente aquí la reducción de factores de coagulación asociados a fibrinolisis, desencadenar una coagulación intravascular diseminada, elevación del dímero D asociado a progresión y un peor pronóstico. En estos pacientes que tienen estos factores se debe usar la heparina de bajo peso molecular. Las citocinas inflamatorias activan las células endoteliales y el daño endotelial resulta en propiedades protrombóticas. Siempre eso hay que tenerlo presente. En el Kawasaki se ha visto que un efecto protector, de hecho, puede ser el uso del ácido acetil salicílico. La siguiente, por favor. También asociado probablemente a esta inflamación, ¿sí? Lo que les comentaba, el tratamiento con ácido acetil salicílico tiene que ver con el síndrome Kawasaki-like. Van a ser para aquellos pacientes que tengan el síndrome característico, clásico o incompleto, y se va a relacionar con el uso de la inmunoglobulina. Se le pone la inmunoglobulina venosa humana y se inicia el ácido acetil salicílico de 30 a 50 miligramos kilogramo día cada 6 horas hasta que el paciente ya curse con 2 días afebril. Una vez que cursa 2 días afebril, se baja la dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo día de 6 a 8 semanas de inicio de la enfermedad, tras que se normalicen las plaquetas, los reactantes de fase aguda y ecocardiográficamente veamos que ya no hay alteración en el corazón. El antiagregante, ahí se menciona sobre todo en los casos ya propiamente de Kawasaki o del PIMS con afección clínica grave. ¿Qué es esto? Aquellos que presentaron ya la secuela de aneurismas. Estos pacientes sí hay que agregar un antiagregante y sobre todo aunado al ácido acetil salicílico, cuando menos los 2 primeros meses, ¿sí? Hay que estar muy al pendiente del INR para realizar los ajustes adecuados y posteriormente estos pacientes tienen, si no se atienden pronto, si son aneurismas gigantes, pueden fallecer en los primeros 2 años después al evento del Kawasaki. La siguiente, por favor. Muchas gracias, doctor Fragoso. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Le recordamos a todos nuestros asistentes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si alguien desea expresar algún comentario, puede levantar la mano desde la aplicación o bien puede escribir su pregunta en el chat. Ya tenemos una pregunta. Bueno, esta es una pregunta-comentario que nos pone Jenny Gutiérrez. Disculpe, en el caso de que el cuadro tenga sintomatología de apendicitis, pero estamos pensando con COVID, aparte de tomar los laboratorios y rayos X de abdomen, ¿se tiene que tomar rayos X de tórax de control, aunque no haya una disnea como tal? Ok, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Eso ha pasado, ¿eh? Es muy frecuente en los servicios hospitalarios que llegan con un cuadro abdominal. Muchas veces mencionan apendicitis. Nosotros en el hospital de Pemex, en el Central Norte, tenemos como protocolo, si tenemos un paciente, sobre todo si llega a presentar desaturación, porque es lo característico de esta neumonía típica, no tiene ningún síntoma a veces respiratorio más que desaturaciones debajo de 90. Se les hace la tomografía de tórax y ya en relación al CORRATS podemos definir dónde va a acabar este paciente. Puede ser que sí tenga una apendicitis, más aparte que tenga COVID y tiene que enviarse a la zona COVID, ¿sí? Pero sí se debe de realizar. Si hay la sospecha, sobre todo, a veces es difícil, porque nos ha pasado así, que no tienen síntomas y por alguna causa se le hace el ataque de tórax y se ve evidencia de un CORRAT-5, que no sería normal, inclusive sin desaturación. Entonces ahí se les protocoliza, se les hace la toma de PCR
y si se tiene la urgencia quirúrgica, se mete a quirófano y posteriormente se agrega el tratamiento contra el COVID, en lo que tenemos la prueba. Muchas gracias, doctor Fragoso. Tenemos otra pregunta del doctor Flores. Él pregunta lo siguiente. Doctor, ¿usted sabe si han aumentado los casos de aneurisma secundaria Kawasaki por el COVID? Gracias por la pregunta. Efectivamente, hay estudios derivados en Francia y en Inglaterra que mencionan que no es lo más frecuente, ¿eh? Cuando se relaciona COVID, no se relacionan tanto con aneurismas. No sé si sea porque se aplica la inmunoglobulina antes de los 10 días o si realmente sea porque el PIMS relacionado a COVID no se relaciona tanto con aneurismas, pero sí es menor el número de casos relacionados con aneurismas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Juan Carlos Hernández. Él nos pregunta, doctor, ¿qué podemos hacer o qué tratamiento dar en caso de que un paciente pediátrico presente COVID asociado con dengue? Oye, aquí es una pregunta muy interesante porque finalmente, pues sí puede haber infecciones por más de 2 microorganismos, ¿sí? Aquí finalmente habría que variar o habría que ver qué tipo de dengue podemos estar pensando. Sí puede haber asociación. Entonces aquí se trataría la enfermedad más grave. Puede ser finalmente la hidratación, si no es un dengue muy severo, ¿sí? Asimismo, hay que tener cuidado con el uso de ácido acetil salicílico en estos casos, ¿sí? A lo mejor priorizar la aplicación de la inmunoglobulina y mejorar las condiciones del dengue para poder usar posteriormente el ácido acetil salicílico. Lo que se ha visto como un factor protector para que no queden los aneurismas más que nada son el uso de inmunoglobulina antes de los 10 días, ¿sí? Aquí más que nada sería la restricción al uso de la aspirina como tal, si tiene afectación de trombocitopenia por el dengue. Ya tenemos otra pregunta aquí del doctor José Pedro. Él pregunta lo siguiente, cuando presenta rash cutáneo, ¿con cuál antihistamínico está indicado? Aquí, finalmente, el antihistamínico no importa, podemos usar desde loratadina hasta fexofenadina, o sea, no tendrían implicación en alguna otra de las infecciones, alguna otra parte, o sea, pueden usar el que ustedes gusten. Aquí el dengue es uno de los exantemas que puede causar prurito. No todos los exantemas virales pueden causar prurito. A lo mejor causan prurito a los que lo ven, pero a los pacientes no tanto. Entonces pueden usar cualquier antihistamínico sin problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del doctor Juan Carlos Hernández, que bueno, la hace con relación a la pregunta anterior, que si en niños con diabetes se pueden usar esteroides. Ok, muy buena pregunta. Aquí finalmente vemos el riesgo-beneficio, ¿sí? Si es un paciente con un PIMS que ya está presentando alteraciones cardíacas, que tiene alteraciones en los macrófagos, está indicado. O sea, vamos a usar el esteroide siempre y cuando estemos vigilando la glucosa. O sea, finalmente ahí no es una contraindicación como en el caso del dengue para usar ASA, pero debemos estar más al pendiente de las cifras de glucosa para poder actuar de manera adecuada. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos también varios comentarios de Teresa Cordero Guzmán. Excelente presentación. Mil gracias, doctor. De Julio Suero, felicidades. Es una excelente ponencia, doctor. También de María Guadalupe García. Excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. De Juan Carlos Hernández. Mil gracias por todo. Aprendí mucho. Gracias a todo el equipo. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta de Jenny Gutiérrez que nos dice, cuando ya está establecida la tormenta de citocinas y se desencadenó la coagulopatía, ¿qué porcentaje de cura hay en los pacientes pediátricos? Aquí es muy importante, finalmente, anteriormente podíamos usar el tocilizumab, actualmente lo que estamos usando es el esteroide.
no, tiene una buena respuesta. Como son pacientes generalmente que no tienen alguna otra patología de base, la respuesta va a ser mucho mejor a un paciente que si fuera diabético, hipertenso. Entonces, realmente el índice de mortalidad no va a ser tan elevado. ¿Sí? Hemos tenido casos en el Hospital Hermano del Central Norte, Central Sur, de Picacho. Tuvieron un paciente grave, intubado, y respondió muy bien al manejo. Entonces, realmente la mortalidad es baja en los pacientes pediátricos. Un porcentaje así como tal no le podría decir, pero sí es baja. Muchas gracias, doctor Aldo Fragoso. Parece que por el momento ahorita ya no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor, primero por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos. Era un tema que habían solicitado mucho ya los participantes. No sé si a usted le gustaría, bueno, decirle algo a todos estos médicos que se encuentran en el campo de batalla en los diferentes estados de la República. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Quiero comentarles que esta batalla es una batalla de todos. Sí, todos somos unos hermanos. A lo mejor no de sangre, pero sí de profesión. Y esto, pues, nunca lo vamos a vivir. Esperemos que nunca lo volvamos a vivir. ¿Sí? Esto llega a pasar cada 100 años y como tal hay que afrontarlo. Hay que capacitarnos, hay que estar preparados, hay que protegernos entre nosotros. Siempre, acuérdense que nosotros somos un grupo favorecido, nos tocó esto y como tal tenemos que responder a nuestro país, ¿sí? Finalmente es algo muy difícil porque también tenemos ante que todo nuestra familia, pero pues nos tocó esta profesión, esta linda y hermosa profesión y tenemos que ayudar a nuestros hermanos para que puedan seguir adelante. Muchas gracias por todo y que sigan en la batalla y esto no se acaba hasta que se acaba, va a durar todavía un poco, entonces hay que agarrar fuerzas y seguir adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues igual agradecerles a todos los participantes y a usted, doctor, a nombre del INSABI por estar al frente de esta batalla, que como usted dice, todos debemos de estar unidos, a pesar de todas las diferencias que podamos tener. Esa es una batalla de todos para poder salir todos adelante. Y bueno, muchas gracias por su asistencia a todos. De nuevamente, muchas gracias, doctor Fragoso. Esperamos tenerlo en proyectos futuros. Y bueno, sin otro más que agregar, muchas gracias a todos. Que pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.